palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra viva, una iglesia para vivir. Quiero hablarte hoy un mensaje que le hemos titulado Los huesos de José. Los huesos de José. Y quisiera que abriera la escritura ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 11, el verso 22, por favor. Hebreos 11, 22. Los huesos de José. Dice la palabra: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Y subraya esta parte: y dio mandamiento acerca de sus huesos. Los huesos en el cuerpo humano son muy importantes por muchos motivos. Desde hablar desde el esqueleto para mantenernos en una estructura, mantenernos de pie, podernos mover, poder estar, tener el movimiento correcto, estar simplemente de pie, es nuestra fortaleza, por decirlo así, ¿verdad? También es una especie de armadura para los órganos vitales del cuerpo y tiene muchísimas funciones. Pero en el aspecto espiritual, cuando uno lee la Biblia y uno ve en las Escrituras lo relativo a los huesos tienen una connotación de fe que traspasa la muerte. Porque los huesos en la Biblia, bueno, en lo natural, los huesos son aquello que, lo último que uno ve. Es decir, se descompone un cuerpo y ya después de mucho tiempo alcanza a verse los huesos como lo último que quedó. Y en la Biblia, por esa razón, los huesos se toman como la fe que traspasa esta vida terrenal, la fe que te acompaña más allá de la muerte. Y cuando la Biblia habla de los huesos de José, está presentando un principio de vida, de cómo ir más allá de esta tierra, cómo ir más allá de esta vida, y cómo Dios puede sacar de tu peor condición la estructura, los huesos, la estructura de una nueva vida, cómo Dios puede aprovechar aún la muerte para producir vida. Entonces, es decir, resurrección. En José estuvimos viendo en mensajes anteriores cómo alcanzó sueños y visiones, cómo alcanzó José los planes que Dios había puesto en su corazón. Lo que soñó en su juventud se realizó, se cumplió. Pero esto no solamente quedó allí, sino que después de cumplir sus sueños, se fue más allá de sí mismo, viendo hacia el futuro y pudiendo ampliar la visión de sí mismo a una visión multigeneracional. Por esa razón, al hablar de los huesos de José, quiero hablarte de cómo llevar tu visión personal, dada por Dios, a una visión multigeneracional que traspase tu vida, que vaya más allá de tu muerte, que te sobreviva a ti. Y para esto vamos a tocar varios pasajes de la Biblia. El primero de ellos, para hablar de los huesos del juramento, cómo los huesos de José eran huesos de un pacto, de un juramento. Te invito a abrir primero la Biblia en Génesis, el capítulo 50, versículo 23, y miremos cómo los huesos de José representan el pacto, el juramento. Génesis capítulo 50. No es difícil de encontrar, es el primer libro. Es el que por lo general es el libro más leído de toda la Biblia. Pues todos comienzan leyendo el Génesis y al año que entra comienzan otra vez leyendo el Génesis. Y así se van año con año bastante personas. Pero Génesis 50, 23 dice: y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Qué precioso, ¿no? También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. En otras palabras, José vio sus hijos, sus nietos y crió a sus bisnietos. No solo los vio, los crió en sus rodillas. Imagínate eso, a sus bisnietos. Esto es bendición de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que qué tremendo. Verso 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos.
Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Habías pensado en José como una momia? Interesante, ¿verdad? Ahora, ve varias cosas a ver aquí. Primero, la bendición de una visión multigeneracional, una visión que puede ver más allá de su propia generación. Él vio a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Cuando José tuvo los primeros sueños y visiones, José soñó y se vio a sí mismo y vio a sus hermanos. Él soñó que eran estrellas y que eran gavillas de trigo. Él tuvo un sueño para su vida, él tuvo una visión para su vida. Pero cuando su vida se cumple, cualquiera podría pensar, él acabó su trabajo, podía jubilarse, despedirse, pues el sueño de Dios se cumplió en su vida. Pero José no se rinde o no se queda allí. Cuando se cumplen sus sueños, él dice, yo tengo que ir más allá, y amplía la visión. Cuando la palabra dice que él vio a sus hijos y aún hasta a sus bisnietos, se refiere no solamente al hecho de que tuvo la posibilidad de una larga vida para verlos físicamente, sino al hecho de poder mirar espiritualmente, poder ampliar la visión, ya no solo a sus hermanos, ya no solo su propia vida, sino poder ver lo que Dios haría con sus hijos, con sus nietos, sus bisnietos, y pudo ver 400 años más adelante. Esta es la clase de fe de la cual estamos hablando. Cuando tú tienes una visión, cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes algo que te arde el alma y que has orado por ello y has buscado en Dios que se cumpla, y Dios te ha dado cumplimiento a aquello que tú buscaste, y se te fue quizás toda la vida en alcanzar aquello prometido, pero una vez que lo alcanzaste, en lugar de ponerte en un reposer a descansar y decir, por fin Dios hizo lo que yo había estado esperando, por fin Dios ha cumplido mis sueños, de pronto tu fe se amplía y se va hacia el futuro, 100, 200, 300, 400 años más adelante, y dices, ¿por qué habría yo de conformarme con lo que Dios hizo en mi vida? ¿Por qué no soñar más allá? ¿Por qué no ir más allá? ¿Por qué no preparar una plataforma de fe para las siguientes generaciones? ¿Por qué no nos adelantamos a nuestro tiempo de tal manera que cuando no estemos aquí, así sean nuestros huesos, haya bendición en el futuro con la obra de nuestras manos? Bendito sea el nombre de Dios. No vivir para el aquí y el ahora, no vivir para pagar una deuda, no vivir para salir de un problema, no vivir para conseguir cosas en esta vida, no vivir para este tiempo. No se trata de estar mirando cuál es la condición para los próximos 10, 20 o 30 años de vida. No se trata de estar viendo qué nos depara el destino para nosotros, sino qué papel juego yo en el reino de Dios para los siguientes 100 o 400 años que vendrán, si el Señor tardara en venir. ¿Cómo puedo yo contribuir a algo más grande todavía? Una visión multigeneracional, mucho más allá. De esto hablamos. José tiene esa visión y hay una gran bendición en esto. Algunos no se han visto ni a sí mismos. ¿Cómo van a ver los siguientes siglos? Tienes que aprender a ir más allá de ti. Tienes que levantar la mirada. Son las bestias las que caminan viendo hacia abajo, el aquí y el presente, pero los hijos de Dios voltean hacia adelante, voltean hacia el futuro, voltean hacia el frente, se pierden el horizonte y dicen, yo sé que existo para algo que me sobrevive. No existo solamente para educar hijos con una carrera universitaria y que tengan algo para vivir en la vida. Pues nosotros no vivimos como si fuéramos solamente un vientre, un estómago que llenar, sino que tenemos una visión generacional. Sé que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, te prepararé un camino, porque lo que Dios hará en el futuro necesitarán que así sean mis huesos, mi testimonio de lo que fui, pueda hacer algo para las generaciones que vendrán. De eso estoy hablando. Estoy hablando de que amplíes tu vida para ir mucho, mucho más allá de resolver los problemas de este tiempo. Sé que alguno dice, pastor, si no he resuelto los problemas de hoy, ¿cómo puedo ir más allá? Nunca vas a poder resolver los problemas de hoy si no tienes una visión más allá. Tienes que ampliar la vista. Ahora, lo interesante es que José no está soñando en base a lo que se le ocurre. José está soñando en base a Dios, porque él tiene una certeza. Él dice, Dios os visitará. Ve eso, esa declaración, Dios ciertamente os visitará, dice el pasaje que leímos. No está hablando de una posibilidad o una esperanza, está hablando de una certeza. No está refiriéndose a algo que a lo mejor podría pasar. Él no dice, si Dios llega a visitarles, hagan esto. Él dice, Dios ciertamente os visitará. Ahora, ¿qué haces tú cuando ¿qué haces tú cuando vas a tener una visita en casa?